Bueno, vamos al primer tema que tenemos preparado para el día de hoy. Tiene que ver con eliminación mediante impactos ambientales positivos de estiércoles y purines en las empresas porcinas y producción de biogás. Este tema va a ser abordado por el ingeniero Rodolfo Brown, que pertenece a la Universidad Nacional de La Pampa, la Facultad de Agronomía. Es ingeniero agrónomo con maestría en producción porcina, docencia universitaria, es doctor en ciencias agropecuarias, docente e investigador en producción porcina, es evaluador también de CONEAU y por supuesto del CONICET. Invitamos entonces al ingeniero Rodolfo Brown de la Universidad Nacional de La Pampa. Bienvenido. Buen día a todos. Un gusto estar hoy acá en esta presentación de la Feria Nacional Porcina. Bueno, y agradezco, ¿no es cierto?, a las autoridades del INTA que hoy estemos, ¿no es cierto?, en este lugar. Bueno, como les dije, yo soy de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y el tema que vamos a abordar hoy se refiere a la eliminación mediante impactos ambientales positivos de estiércoles y purines en las empresas porcinas y vamos a hablar también de la producción de biogás. En primera cuestión es cómo uno elige, ¿no es cierto?, el título de una temática que va a desarrollar. Le he puesto, ¿no es cierto?, impacto ambiental positivo porque si bien nosotros sabemos que la producción más importante del mundo es la producción porcina, también es la que genera mucha polución y de hecho hace más de 30 años, ¿no es cierto?, que los estiércoles y los purines de alguna manera son derramados, ¿no es cierto?, al medio, generando por ahí alguna contaminación al suelo, al agua, y también la presencia de patógenos. Por eso lo de positivo, porque yo voy a intentar en el día de hoy, en este rato, de charlar sobre impactos positivos, ambientales positivos, vale decir generación de efluentes que puede ser usado nuevamente, o también utilización de residuos para el fertirriego, ¿no es cierto?, o los biosoles y la generación de abono orgánico. Bien, las excretas vistas por muchos, ¿no es cierto?, son un contaminante ambiental, pero contribuyen a que se haga sostenible la producción porcina en tanto y en cuanto estos sean tratados y que generen un elemento trascendente para poder ser reciclado o incluso para utilizarlo en otras actividades, ya sea la cogeneración, ¿no es cierto?, de energía térmica o de energía eléctrica. Ya hace mucho tiempo se hablaba, ¿no es cierto?, de los estiércoles, allá por el siglo XV, en la obra, ¿no es cierto?, más importante de la literatura española, la literatura castellana, en el Quijote de la Mancha, ¿no es cierto?, de Migrantes de Cervantes Saavedra, que ya comentaba la utilización del estiércol como fertilizante. Y en el siglo XIX, en la obra, la obra cumbre de Víctor Hugo, Los Miserables, también se hablaba del oro, ¿no es cierto?, que era el estiércol para todas las actividades de producción. Básicamente en el tomo 3, ¿no es cierto?, del Intestino. Bueno, la mayoría de los residuos animales, los vegetales, pasan a ser un problema para el hombre y su entorno, se constituyen cuando no son debidamente controlados en criaderos de roedores, insectos y microorganismos patógenos, generan olores muy desagradables y vertidos líquidos que poseen alta potencialidad como agentes contaminantes del suelo, del aire, del agua, en fuentes naturales puntuales y no puntuales, porque no necesariamente uno tiene que estar en el lugar donde se desarrolla el sistema. También las aguas subterráneas, ¿no es cierto?, llevan a distancias estas contaminaciones.
Y es una prioridad y un deber moral tratar los desechos que generamos. Si bien al final de esta charla vamos a hablar sobre algunos aspectos legales, tenemos ciertas debilidades como para que esto ocurra. En principio, a mí me parecía interesante hacer una definición de qué son las excretas. Es la deposición de heces y orina por parte de los animales, producto de la excreción luego de ingerir y digerir alimento. En ese marco podemos también definir los purines o el estiércol, que en algunos casos se describen como sinónimos. Es la deposición también de heces y orina por parte de los animales, producto de la excreción luego de ingerir y digerir alimento, pero aquí se le suman los restos de alimentos no ingeridos más desperdicios de agua de consumo y lavado. Quiere decir que tenemos dos variables nuevas, ¿no es cierto?, que pueden hacer muy diferentes los sistemas productivos. Si tenemos pérdidas de alimento, los purines van a tener una determinada calidad, y si tenemos también un uso excesivo de agua, y esto va a incrementar, ¿no es cierto?, los volúmenes que generemos. Y finalmente, ¿no es cierto?, los efluentes, que muchas veces charlamos de esto, pero el efluente es el agua residual tras haber pasado por un periodo de tratamiento, que yo voy a hacer bastante hincapié hoy en esto, porque en lugares como es mi zona, somos una provincia yerma, ¿no es cierto?, de agua, de cauces naturales de agua, de modo que tenemos que extraerla toda por bombeo subterráneo, así que a nosotros nos interesa mucho el tratamiento de efluentes a los efectos de poder reutilizar el agua, que hoy por hoy se puede conseguir hasta en un 70% su reutilización. Bueno, si uno piensa esas excretas que les comentaba, qué cantidad, ¿no es cierto?, de heces y orina excreta un animal, podríamos considerar alrededor de un 7 o un 8% del peso vivo, dependiendo si son cerdos lactantes o cerdas, ¿no es cierto?, lactantes, o también animales en terminación y en crecimiento. Lo cierto es que esas excretas uno las puede almacenar en tanques, en fosas y en lagunas. Eso hoy también nos va a permitir charlar un poco de las distintas formas que tenemos de tratar los efluentes, generando o no contaminación, ¿no es cierto?, al medio. Y las ventajas son, obviamente, reducir el potencial de contaminación y pueden también, una vez que son tratados, distribuirse sobre los cultivos. Porque cuando yo hablé, ¿no es cierto?, que hace en la última década, en las últimas 2 décadas, ¿no es cierto?, del siglo pasado, prácticamente todos los suelos de los grandes lugares de producción porcina son suelos que están contaminados por haber desparramado sobre esos suelos, ¿no es cierto?, residuos sin haber sido tratados previamente. Entonces esas contaminaciones tienen mucho tiempo, ¿no es cierto?, hasta que puedan ser eliminadas totalmente. Por otro lado, las desventajas, ¿no es cierto?, que tienen, que son fuentes de malos olores. Los sólidos sedimentados deben limpiarse regularmente, porque hay que tratar de mantener también las capacidades de almacenamiento, y los sistemas de tratamiento de excretas reducen el potencial contaminante, básicamente, ¿no es cierto?, de la presencia de patógenos, y los remueven física y biológicamente. Si bien, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una fuerte formación en lo que sería el tratamiento biológico de los efluentes, también hay un tratamiento fuerte físico-químico, que a veces tiene más importancia que el biológico. Hoy también lo vamos a tratar de entender. Bueno, si uno piensa, ¿no es cierto?, en nuestro país, la producción de purines porcinos, o sea que implica también las variables que comenté, las pérdidas de alimento y el agua de lavado, tenemos hasta 40.000 metros cúbicos por día en la provincia de Buenos Aires, 15.000 en la provincia de Santa Fe, 10.000 en la provincia de Córdoba, 1.000 en la provincia de Entre Ríos, 500, ¿no es cierto?, metros cúbicos en mi provincia, en La Pampa, y las emisiones promedio de metano, ¿no es cierto?, que de un establecimiento de 1.500 cerdos en pie generan al ambiente el equivalente de dióxido de carbono, son de 500 toneladas,
corregido por este factor que cada 1000 animales, ¿no es cierto?, generan 330 toneladas de equivalente en dióxido de carbono. Bueno, nosotros cuando nos planteamos, ¿no es cierto?, las condiciones que deben reunir los locales de producción confinada, que en general son los que más concentran, ¿no es cierto?, las excretas y los purines, por lo menos los sistemas mixtos o los sistemas al aire libre tienen otras posibilidades de colocar, ¿no es cierto?, estos efluentes. Básicamente tratamos de que sean locales tranquilos, para evitar el estrés, ¿no es cierto?, capacidad suficiente, porque muchas veces comportamientos animales estereotipados también generan, ¿no es cierto?, purines complicados. También es importante que sean confortables, que tengan temperatura y humedad correcta, una aireación abundante, ¿no es cierto?, y ventilación, bien soleado e iluminación, aislamiento, ¿no es cierto?, bioseguridad, higiene, limpieza y desinfección, que también vamos a hablar de esto en un rato, y la facilidad de acceso y el manejo del estiércol, que lo he puesto, ¿no es cierto?, acá en la estructura para hacer énfasis en la charla de hoy. Entonces, la calidad y la cantidad de las excretas se verá afectada, ¿no es cierto?, en principio por el alimento, o sea, no es lo mismo. Muchas veces creemos, ¿no es cierto?, que las excretas, tal cual salen, tienen eficiencia una vez que son transformadas en los subproductos, básicamente metano, ¿no es cierto?, o también compost. Pero en general el tema del alimento es un tema importante porque no es lo mismo un purín generado por un feedlot bovino que un purín generado, ¿no es cierto?, por un tambo, por un galpón de ponedoras o por una cama de parrilleros, o en el caso que nos toca hoy, por los porcinos. Las relaciones, ¿no es cierto?, de carbono y nitrógeno deben ser las correctas, porque debe haber sustratos para que actúen las bacterias y también debe haber sustratos para que ocurran las reacciones redox. Por otro lado, ¿no es cierto?, el animal depende de su estado fisiológico, tanto en el flujo reproductivo como en el flujo de producción, y finalmente el manejo de las instalaciones. Cuánto gastamos de agua, cuánto lavamos, ¿no es cierto?, qué profundidad van a tener las fosas, qué tiempo de retención vamos a tener dentro de las fosas, porque también eso nos va a permitir que ocurran las etapas propias de este proceso, que sería la hidrólisis, la cetogénesis y la metanogénesis. Bueno, respecto al diseño de laguna, tenemos que tener en cuenta básicamente el máximo de cerdos, el volumen de excretas. Vamos a hacer algún ejemplito a modo de poder darnos cuenta de cómo es la capacidad que tenemos que manejar, el volumen de agua para lavado y agua de desperdicio, y también la lluvia. No nos olvidemos que la lluvia también en las lagunas abiertas generan aumento en el volumen de las mismas. También, ¿no es cierto?, el tipo de laguna que vamos a armar, si son lagunas aeróbicas y qué cantidad, lagunas anaeróbicas y lagunas facultativas. Si tenemos que clasificar las lagunas de estabilización, las aeróbicas soportan cargas orgánicas bajas y contienen oxígeno disuelto en todo instante y en todo el volumen del líquido. Después vamos a ver algunas fotografías para ver su buen funcionamiento. Por otro lado, las lagunas anaeróbicas se proyectan para altas cargas orgánicas y no contienen oxígeno disuelto, y el proceso es semejante al de un digestor anaeróbico sin mezcla. Vale decir que yo hoy me voy a centrar en lo que sería una laguna anaeróbica abierta, una laguna aeróbica cerrada, ¿no es cierto?, para producción de metano, y después, al final, ¿no es cierto?, cómo cogenerar ese metano en otro tipo de energía, que puede ser térmica o eléctrica, y para cuánto nos sirve dentro del sistema. Y finalmente las facultativas, que operan por una carga orgánica media. En las cargas superiores hay un proceso aeróbico y en las capas inferiores se tiene un proceso
anaeróbico estricto, ¿no es cierto?, donde se produce simultáneamente la fermentación ácida y la fermentación mecánica. Bueno, ¿qué objetivos tenemos cuando construimos las lagunas anaeróbicas? En principio, el tratamiento biológico y la estabilización de residuos, controlar olores, que ya vamos a ver cómo, destrucción de patógenos, se pueden destruir hasta el 90% de los microorganismos patógenos, reducir, ¿no es cierto?, el fósforo y el potasio, que en exceso son contaminantes, almacenamiento de aguas residuales y reducir la demanda biológica de oxígeno, implica oxidar la materia orgánica. Entre tanto, las ventajas son fácil de operar, reducen el potencial contaminante y se obtiene finalmente un efluente adecuado para el riego agrícola que se obtiene del sol nadante y el tratamiento posterior en el tren lagunar de lagunas facultativas y aeróbicas. Bueno, entonces es importante separar los sólidos sedimentados para evitar que se sobrellenen las lagunas cuando son abiertas, los canales de riego y las estructuras de almacenamiento. El sedimento, que generalmente se denomina cerdaza, que tiene aproximadamente un 90% de materia seca, se puede utilizar en digestores anaeróbicos para obtener metano, ¿no es cierto? Y los beneficios son, en ese caso, control de olores, producción de energía, reducción de patógenos y conversión de amoníaco. Bueno, aquí he puesto una comparación, o por lo menos lo que en promedio dice la bibliografía, para que recordemos a posteriori de esta charla, cuando hagamos algunos calculitos. Podemos decir que 1000 kilogramos de peso vivo de cerdo producen 4,8 de sólidos totales sedimentarios que habíamos comentado. A su vez, estos sólidos, ¿no es cierto?, producen 2 metros cúbicos de biogás que producen o tienen una potencia o generan una potencia de 3,5 kilovatios de energía día. Entonces, acá hay varias cuestiones que tendríamos que ya incorporar a nuestras mentes. Por un lado, el metano es exactamente el mismo gas que tiene, ¿no es cierto?, el gas natural, que es una fuente, ¿no es cierto?, no renovable de energía, por supuesto de origen fósil, y que tiene una gran pureza, casi del 90%. Pero el metano que se produce en estas instancias es una proporción mucho menor y tiene, ¿no es cierto?, una serie de impurezas que vamos también a comentar, porque tampoco es la panacea. Lo que sí es cierto, que el tratamiento de los purines nos va a permitir a nosotros tener una energía extra para reducir el total de energía y básicamente la posibilidad de poder reciclar la gran cantidad de agua que se utiliza, ¿no es cierto?, en las empresas porcinas. Entonces, si nosotros pensamos en un lagunar, básicamente lo que primero tenemos en mente, qué dimensiones tiene, ¿no es cierto? En ese marco podríamos decir que el diagrama de flujo de la tecnología del lagunaje son lagunas profundas y de poco espejo, las anaeróbicas, lagunas, ¿no es cierto?, de mayor espejo y de menor profundidad, las lagunas facultativas, y las de mayor espejo, ¿no es cierto?, son las lagunas aeróbicas, donde hay intercambio de oxígeno y se requiere luz, porque hay presencia de algas, ya vamos a charlar esto, para finalmente, ¿no es cierto?, tener el efluente que puede ser reusado nuevamente en el sistema. Bueno, acá tenemos un esquema básico de una laguna anaerobia en el que podemos ver los sedimentos, en la parte, ¿no es cierto?, que deben ser removidos en el caso de que sean abiertas para que puedan tener mayor duración. Esto ocurre en general cada 10, ¿no es cierto?, 15 años, depende del tamaño de la laguna. Ustedes verán que en ese lugar existen los microorganismos anaerobios estrictos que generan metano, ¿no es cierto?, y dióxido de carbono, que ambos son gases, ¿no es cierto?, de efecto invernadero, por lo tanto el excedente de ellos en la atmósfera genera calentamiento global. Por encima, ¿no es cierto?, hay una costra
que es propio, ¿no es cierto?, de residuos que quedan en suspensión. Tiene una entrada, ¿no es cierto?, que viene directamente del sistema y una salida que va hacia el resto, ¿no es cierto?, del lagunar. Bueno, como en cuanto a las profundidades, podemos tener, ¿no es cierto?, esta, que aproximadamente llega a 3,5 metros y son generadoras de dióxido de carbono y metano. La facultativa, ¿no es cierto?, hasta 1,8 metros de profundidad, y básicamente hay liberación de amoníaco, que también es un gas, ¿no es cierto?, de efecto invernadero, que genera calentamiento global, y que tendríamos que tener condiciones de temperatura y de pH correctas para que éste pueda ser oxidado a nitrógeno gaseoso, que sería, ¿no es cierto?, el gas más importante de la atmósfera. Y finalmente, ¿no es cierto?, las lagunas aeróbicas con una profundidad menor a 1 metro, porque no solamente requieren, ¿no es cierto?, mucha aireación, sino también luz para producir la fotosíntesis de las algas presentes. Entonces, las lagunas facultativas lo que tienen, la parte superior, ¿no es cierto?, la presencia de microorganismos aeróbicos, y que en contacto con el aire permite, ¿no es cierto?, la presencia no solamente de estos microorganismos aeróbicos, sino también de las algas verdes, que son fundamentales. Como todos sabemos, la mineralización de la materia orgánica a partir de las bacterias genera dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una fuente esencial para la fotosíntesis por parte de las algas, y las algas liberan oxígeno que nuevamente dan, ¿no es cierto?, a las bacterias para que sigan descomponiendo materia orgánica. O sea que es una simbiosis extraordinaria. Entonces, este color verde importante, ¿no es cierto?, que puede tener una laguna facultativa o una laguna aeróbica, nos dice que hay verde brillante, un funcionamiento correcto de las algas. Entonces, ahí veríamos, ¿no es cierto?, estas lagunas donde tienen la interacción de todos los microorganismos presentes en ella. En profundidad, los organismos anaeróbicos, los facultativos que recorren toda la profundidad del lagunar, y en la parte superior los aeróbicos. Las lagunas aeróbicas, básicamente, como recién comenté, es importante tener en claro esta cuestión del color, ¿no es cierto?, y la presencia de las algas verdes. La presencia de las algas verdes genera no solamente la profundidad, el hecho de que ingrese luz y puedan realizar la fotosíntesis, sino que también en ella se ocurra esta simbiosis entre las algas, ¿no es cierto?, y las bacterias. Por un lado, las algas necesitan dióxido de carbono. Estas algas, ¿no es cierto?, cuando generan la producción de glucosa, liberan oxígeno. El oxígeno es necesario para las bacterias para poder, ¿no es cierto?, mineralizar nuevamente materia orgánica. Bueno, las lagunas anaeróbicas pueden ser de distintas formas: cuadradas, rectangulares, elípticas o circulares, y en promedio la dimensión es de 5 metros cúbicos por cada 100 kilogramos de peso vivo animal. Se recomienda que tengan un talud 2 en 1, ¿no es cierto? Ese talud o esa inclinación es importante en la construcción de la laguna, y un parapeto que no exceda los 0,60 metros de alto por 1 metro de ancho, para evitar, ¿no es cierto?, que ingrese agua de lluvia por escorrentía. Porque 1 milímetro de agua, ¿no es cierto?, en una hectárea es muchísima cantidad de agua dentro de la laguna. Por hectárea hay que evitar, ¿no es cierto?, que por escorrentía ingrese más todavía. También estas lagunas deben llenarse inicialmente. Cuando nosotros las ponemos en funcionamiento, hay que llenarlas con agua limpia hasta un 50% de su capacidad, y después ir descargando las deyecciones en forma diaria. Y tener presente que habría que tener un separador de sólidos de mucho tamaño, porque nunca van a ser mineralizados dentro de la laguna. O sea, vamos a colocar un separador previo para que no ingrese mucha paja, ni virutas, ni materiales plásticos u otros contaminantes, ¿no es cierto?, que no debemos agregarlos a las mismas.
Si tenemos una situación o un lugar, ¿no es cierto?, como es nuestra provincia, que tiene una gran concentración de sales, ¿no es cierto?, las aguas subterráneas, y cuando estamos utilizando ese tipo de agua dentro del sistema productivo y superan las 500 partes por millón, debemos, ¿no es cierto?, producir vaciados en etapas un poco más frecuentes, a los efectos de que baje, ¿no es cierto?, esa concentración de sales y las bacterias puedan vivir. Si no generamos, ¿no es cierto?, un problema serio para la laguna, la dejamos muerta, literalmente, entonces no hay funcionamiento de este proceso biológico que estamos comentando. Aproximadamente el 20% de las deyecciones sólidas no son biodegradables porque son en general cenizas o por ahí hidratos de carbono estructurales muy difíciles, ¿no es cierto?, por su peso molecular, como son las ligninas y celulosa. Estos se acumulan en los fondos de las lagunas y deben ser removidas. Se realizan cuando ocupan 1/3 del volumen de la laguna y también pueden sacarse, ¿no es cierto?, y hacer algún tratamiento especial para generar abonos y después utilizarlo como fertilizantes. Entonces, acá tenemos en una escala, ¿no es cierto?, de arriba hacia abajo, cada uno de la acción de cada una de las bacterias. Las primeras produciendo metano, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, que vamos a tocar dentro de un rato ese tema, nitrógeno gaseoso. La zona facultativa, ¿no es cierto?, dióxido de carbono y agua, y básicamente la zona aeróbica, en presencia de luz, produce dióxido de carbono y genera ya muy poca cantidad de sólidos en suspensión. Acá es lo que yo les comentaba, ¿no es cierto?, hace un rato, el talud, el parapeto, ¿no es cierto?, y el llenado de la laguna hasta un 50% antes de su uso. Bueno, el proceso biológico de las lagunas anaeróbicas, cubiertas o no, ¿cierto?, facultativas y de aireación, básicamente las podemos tomar en 3 partes. Una hidrólisis que consiste en dividir materia orgánica de alto peso molecular en otras sustancias menos complejas que después, por acción, ¿no es cierto?, de algunas bacterias acidogénicas, producen ácido acético, ¿no es cierto?, que es uno de los sustratos más importantes para producir metano, también en menor proporción de hidrógeno, y después la presencia de bacterias estrictas, ¿no es cierto?, anaeróbicas, producen metano, y también de algunas reacciones redox que vamos a ver en un instante. Entonces, en la laguna anaeróbica tendríamos la hidrólisis de la materia orgánica, la acidificación, como recién les comenté, y la metanización. Eso no implica, ¿no es cierto?, que ocurra todo ahí. O sea, es una laguna de estabilización donde el gran porcentaje de materia orgánica es transformado. Pero luego la laguna facultativa, que tenemos también procesos anaeróbicos y aeróbicos, podemos tratarlas de alguna manera, incorporando, ¿no es cierto?, algún floculante, en este caso sulfato de aluminio, que actuaría para formar coloides, ¿no es cierto?, de materia orgánica que cuesta aún degradar, y después colocar, ¿no es cierto?, un precipitador que hoy está bastante en uso, que son polímeros, ¿no es cierto?, sintéticos iónicos, que generan la precipitación y un sedimento que nuevamente puede ser reenviado a la laguna inicial anaeróbica, ¿no es cierto?, para seguir ese proceso. Y en la aeróbica, lo más importante, que yo voy a hacer hoy mucho hincapié, porque nosotros generamos biogás, no son muchos las empresas del país que ese biogás lo cogeneran en energía térmica y eléctrica, si lo ventean. Entonces, creo que una de las cosas más importantes